Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser una especie de juego que se me ocurrió porque la electrónica como hobby es algo muy entretenido y a mí se me ocurrió hacer una especie de investigación forense con esta tarjeta que me regalaron hace muchos años atrás. ¿No les da curiosidad de saber de qué es esta tarjeta? A mí sí, y desgraciadamente no tengo los datos sobre esta tarjeta, porque esta fue una tarjeta que apareció publicada junto con una revista electrónica hace muchísimos años atrás. Un amigo me la regaló, pero no tenía la revista. De manera de que una tarjeta para hacer algo de tipo electrónica que no tenga los datos de las piezas, la verdad es que sirve de muy poco. Pero yo me puse a pensar, bueno, ¿y qué pasa si yo logro por lo menos entender para qué fue hecha esta tarjeta? Y me he estado preguntando para qué son todos estos terminales, porque por ejemplo acá podemos ver que hay una serie de terminales. Quiere decir de que todos son terminales de entrada o terminales de salida. Y acá por el borde también tienen una serie de terminales a ambos costados. Además, esta tarjeta es de doble faz. Si la damos vuelta podemos ver que tiene una segunda faz que conecta los agujeros del otro lado. Esta es una tarjeta antigua de tipo through hole, o sea, de agujero pasante. Entonces, ¿qué es lo que podemos descubrir aquí en todo esto? Bueno, acá tenemos serigrafía y podemos ver que aquí está dibujado lo que normalmente se conoce como un puente rectificador. Yo tengo acá unos puentes que son estos, que son de 100 voltios, 1 amperio, y son exactamente los que van acá. Pero hay otra cosa, ¿cómo los conecto? Porque esto se podría conectar en 4 posiciones distintas. Tienen 4 terminales, tienen una pata más larga. Esa pata más larga representa el positivo y la pata opuesta es el negativo, y los dos laterales son la corriente alterna. Por lo tanto, si yo descubro cuál es el positivo, podría saber para qué lado va esto. Después podemos ver que acá tenemos unos condensadores electrolíticos. ¿Por qué sé que son condensadores electrolíticos? Porque acá tiene una letra C en ambos lados. Uno es más chico y el otro es más grande. Quiere decir de que esto probablemente debe haber sido un condensador de unos 500 microfaradios por unos 16 voltios, probablemente un poco más, hasta 25 voltios podría haber sido. Y este otro condensador, que también es electrolítico, porque está marcado C, y por el tamaño yo sé que son electrolíticos, está marcado como para poder instalar acá un condensador de 2200 microfaradios por 25 voltios. De manera que sin tener los datos, yo solamente por el tamaño podría determinar que ahí son condensadores de distintos valores y podría ponerlo. Por otro lado, aquí yo veo que tiene unos condensadores que son de tipo lenteja, que son de cerámica y que probablemente son de 0.1 microfaradio o 100 nanofaradios, porque generalmente se usan de filtro a la salida de los reguladores de voltaje. Y yo mirando la serigrafía acá, veo que tiene marcado menos 12, ya este otro lado tiene marcado un punto como más 12. De manera que lo más probable es que estos sean reguladores negativos de 12 voltios en estos dos lados. Y por el contrario, en el otro lado, acá tenemos un regulador de menos 5 voltios y uno de más 5 voltios. Y también tenemos condensadores de 0.1. De manera que ya tenemos prácticamente determinado qué es lo que va en toda esta zona. Ahora, estos puntos que dicen J naturalmente son pines para poder conectar un transformador de entrada, que es la alimentación de corriente alterna. Por otro lado, acá tenemos unos condensadores
que son de punto 1 también, por el tamaño y porque esto está asociado a la fuente. Yo sé que estos son de punto 1. Y acá tengo unos terminales que probablemente son de pines, que permiten ponerle una traba para poder seleccionar un lado u otro lado. En este lado también, porque acá tienen la misma nomenclatura que dice CN. Acá dice CN y CN. Por lo tanto, estos tienen que ser puntos con trabas, lo más probable. Y por acá tenemos el dibujo de una base. Y esta base es de 20 pines. Tiene indicado para qué lado va el número 1. Y el número 1 está marcado con un cuadrado, con un pad de tipo cuadrado, lo que indica la pata 1. Acá hay otro igual, que también es de 20 pines. También tiene marcada la pata 1 acá. Y en este caso también va otro de 20 pines y la pata 1 también está marcada. Ahora, sobre el integrado va un condensador de punto 1 que usualmente se ponen para filtro en los circuitos integrados digitales. Así que lo más probable es que estos integrados sean todos circuitos integrados digitales. Ahora, yo también estaba viendo que acá tiene una línea de puntos que corresponde, según lo que yo entiendo, a una barra de resistencia, que son de este tipo. Y estos también son integrados de resistencia y acá tienen marcada la pata 1. En este caso, la pata 1 está marcada acá con un número 1. De manera que la barra va puesta para este lado. Y esa misma barra existe aquí y existe acá. Por lo tanto, esa es una barra de resistencia que generalmente se conectan como resistencias de limitación de corriente para los LED. De manera que estas salidas que hay hacia acá, lo más probable es que sean terminales para conectar o un display o una secuencia de LEDs. Y en el otro lado igual. De manera de que si estas son salidas, lo más probable es que estos terminales sean las entradas. Porque aquí se nota que van llegando hacia los circuitos integrados. Y como ya dijimos, estos tienen que ser integrados lógicos. O al menos digitales. Por lo tanto, tenemos prácticamente definido, yo creo que el 80% de las piezas que tienen que ir acá sin tener el diagrama y sin tener la lista de piezas. Ahora, es cierto que acá existen unas resistencias. Esas resistencias no sé qué valores serán, pero si es digital, significa que estas resistencias son de valores óhmicos bajos, que pueden ir desde 10 kilos hasta 300 ohmios. Y por acá hay una resistencia que va en serie con la pata común de la barra, de manera que esto debe ser para alterar el valor final. Y por ejemplo, si estos fueran de 300 ohmios y le agregamos una resistencia de 700, estos pasaría a ser el equivalente de una barra con resistencias de 1 kilo. De manera que esto tiene su lógica bastante clara. Así que ahí vamos a ver, vamos a cambiar, vamos a poner ahora las piezas, partiendo por las piezas de menor perfil. Y eso significa que vamos a empezar a poner las bases, que serían de 20 pines, y las vamos a soldar, que irían aquí. Después iría otra base acá. Claro que esta está al revés porque el indicador está para el otro lado. Tenemos que ponerla correctamente, sería ahí. Después tendríamos que poner las otras barras que tendrían que ir en este lado. Ahí. Y después una barra, en realidad es una base esta, una base de 20 pines. Y ahí podemos ir completando la tarjeta. Como les dije, estas integrados tendrían que ir en este punto. Y sabemos incluso que la pata 1 va a este lado porque ya les dije que el pad es cuadrado. Eso indica la pata 1.
De manera que voy a soldar todas estas piezas, por lo menos las que yo tengo, y después les voy a mostrar cómo va quedando. Ahora, si alguno de ustedes tiene la revista donde aparecía este circuito, sería fantástico para que me dijeran si realmente logré conectar todas las cosas tal como yo había pensado. Ahora después va a haber que investigar qué tipo de integrado digital es el que va acá. Ahora, son muy pocos los integrados digitales que usan doble voltaje, porque si esto es una fuente de alimentación de voltaje doble, vale decir de más 12, más 5 y menos 5 y menos 12, quiere decir de que los integrados usan 12 voltios y 5 voltios. Y entonces deben haber muy pocos integrados digitales que usan doble voltaje y que además tienen 20 pines. Así que ahí se podría incluso hasta a lo mejor averiguar qué tipo de integrados son los que van acá, que a mí se me ocurre que son iguales todos, y saber finalmente entender qué función tiene esto. Pero yo creo que esto es un decodificador de un contador digital o algo así. Así que ahí pueden ver lo que les digo yo, que esto es como una electrónica forense, porque se puede determinar solamente siguiendo la serigrafía y las cosas que están acá, qué cosa podría ser lo que está haciendo esta tarjeta. Bueno, voy a soldar todas estas piezas que les dije y vamos a ir viendo cómo se avanza en la construcción de esto. De acuerdo a las deducciones que hice, tengo prácticamente el 90% de los componentes identificados. Hay algunos, por supuesto, que no los encontré. Aquí tiene que ir un 7912, que es un regulador de voltaje negativo, pero no tengo, así que voy a tener que comprar uno para poder ponerlo aquí. El de acá es un 7812. Después en el otro lado tengo un 7805 y acá falta un 7905. Es un regulador de voltaje negativo de 5 voltios. Acá le puse unas trabas, corresponden a unas salidas de terminales que hay aquí. Ahí se pueden ver, los voy a acercar para que se vea. Ahí están los terminales. Yo le puse una traba ahí. Puede ser de que esto vaya con una traba o vaya con un interruptor, no lo sé. Después en la parte de los zócalos puse zócalos de 20 pines, como había dicho, y puse condensadores de 0.1 microfaradio que se usan normalmente para filtrar ruido en los circuitos integrados de tipo digital. Y acá puse los puentes de resistencia que había comprado, y como la pata 1 está indicada con un recuadro de tipo cuadrado, un pad cuadrado, puse la pata 1 hacia ese lado. Después que tenemos, acá hay 4 resistencias, que la verdad es que no sé qué valores tienen, así que las dejé sin poner. Hay una resistencia ahí, y después hay 3 en este lado, y hay una resistencia acá. Esos valores es imposible determinarlos para mí, así que no los puse. Acá habían unos espacios para condensadores que por el tamaño yo calculo que eran de 2200 microfaradios y los de acá eran de 1000, pero finalmente le puse de 2200 en todos los espacios, porque igual el filtro sirve para ese tipo de señales y queda más plana la fuente. Y tal como había dicho, acá puse los puentes rectificadores, fijándome en la polaridad de los condensadores que estaban marcados en la serigrafía. Orienté el lado positivo para el lado correcto. Acá faltan 2 pines para conectar un transformador seguramente. Debe ser un transformador para 7 voltios, porque este regulador es para 5. Y acá debe ir seguramente un transformador de 14 o 12 voltios alterna, para que después esto, después de rectificado, llega a 14 y tanto,
y al pasar por el regulador llega a 12. Acá también hay unos condensadores de filtro de 0.1 microfaradio, tanto en este lado como acá, de manera que estarían prácticamente identificados todos los componentes. Bueno, y acá también falta identificar qué circuitos integrados van en este lado. Habría que empezar por buscar circuitos integrados de 20 pines digitales y que tengan fuente de alimentación de más o menos 12 voltios y más o menos 5 voltios para ver qué tipo de integrados son los que se usan ahí. Así que ahí estaría casi lista la tarjeta, deduciendo cuáles son las piezas que tienen que ir ahí, mirando la serigrafía y mirando las conexiones por detrás. Así que bueno, si llegaron hasta aquí, espero que se hayan entretenido con esta deducción. Prácticamente logré un 90% de identificación de las partes que tienen que ir aquí en esta placa, y es solamente un ejercicio lúdico, si se puede decir, para poder hacer una investigación de cómo se pueden determinar qué piezas van cuando no se tiene una documentación. Ahora, claro, la resistencia es imposible saberla a menos que tengamos el diagrama. Pero bueno, si alguien tiene el diagrama, esta placa incluso dice acá M94B03. Puede que sea el número, y puede que si alguien tiene la revista salga exactamente qué cosa es esto. Así que si ustedes la encuentran, avísenme. Si tienen el diagrama, mándenmelo para poder terminar esta placa. Yo calculo que es una placa de circuitos digitales, pero no sé qué es lo que hará. Podría ser que prenda unos displays o que prenda unos LED, es muy posible. Bueno, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal. También estoy en Patreon si desean hacer algún aporte mensual desde $1. También les recuerdo que pongan una manito arriba si les gustó el video y que se suscriban si no están suscritos. También les voy a poner acá una lista de las personas que son los colaboradores habituales del canal. Y bueno, este es un video cortito, espero que se hayan entretenido y una vez más, muchas gracias por ver los videos y será hasta el próximo video.